Amén. Sin lugar a dudas es un día en el cual debemos de estar llenos nuestros corazones de gozo y alegría por estar en la presencia de nuestro Dios. Antes de iniciar en esta mañana, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora vamos ante ti pidiendo tu dirección, pidiendo de tu Espíritu Santo para que puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Que lo que se diga, lo que se haga sea solamente tu palabra, para que nosotros podamos escucharla, aceptarla y vivirla. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hoy día nuestros hermanos americanos no vinieron, así que vamos a hacerlo todo en español. No voy a tener que traducir. Más que un sermón, es un estudio. Así que ya saben, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alce su mano y vamos a responder a las preguntas y las dudas a través de la palabra de Dios. El tema de hoy día es tiempo para crecer. Sin lugar a dudas, como cristianos necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Es importante que nosotros entendamos que Cristo desea morar en nosotros para que nosotros podamos crecer a su imagen, para que podamos seguir creciendo. En Salmos capítulo 92, del versículo de 12 al 15, hay unas citas muy importantes que podríamos pasarnos toda la mañana en estos versículos. Pero vamos a analizar detenidamente la palabra de Dios, lo cual nos dice lo siguiente. Si ustedes miran en la pantalla, está en inglés y en español, porque siempre traducimos a los que hablan el inglés y así pueden mirarlo ahí también. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Aquí la palabra de Dios usa el símbolo del lenguaje de la agricultura. Nos dice que debemos de ser como palmeras y cedros que crecen diariamente, que florecen, y dice que también llevan ¿qué? Mucho fruto, aún en la vejez. Y aún en la vejez se traduce también cuando llega uno a la madurez. El Señor dice aquí que nosotros debemos de ser plantados ¿en dónde? En la casa de Jehová. ¿Cuál es la casa de Jehová? Sin lugar a dudas, es donde el Señor ¿qué? Habita, donde el Señor mora. Y ese es donde, en su santuario. Cuando nosotros somos plantados en su santuario, entonces dice que nosotros empezaremos a florecer ¿en dónde? En el atrio. Si ustedes recuerdan, el santuario terrenal estaba compuesto de 2 departamentos y un atrio. En el atrio se encontraba el altar de ¿qué? De sacrificio. El altar de sacrificio representa a la cruz, a la muerte de Cristo Jesús, que el cual se dio como sacrificio para cada uno de nosotros, lo que habíamos estado hablando temprano en este día. Cristo murió por nosotros y dice que cuando nosotros somos plantados en el santuario de Dios, enfrente de su gloria, en el lugar santísimo y en el lugar santo, dice que nosotros vendremos a florecer en el atrio. ¿Qué significa florecer en el atrio? Significa que nosotros hemos aceptado la gracia de Cristo Jesús, su sacrificio, y eso nos hace ¿qué? Seguir creciendo. ¿Me están siguiendo? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta?
en el atrio, cuando nosotros vemos que Cristo murió por nosotros, eso nos mueve a que nosotros podamos seguir creciendo, para que podamos florecer, para que podamos llevar mucho fruto. Y dice que cuando nosotros empezamos a florecer, crecer como un cedro en el Líbano, dice que entonces nosotros anunciaremos que Jehová es ¿qué cosa? ¿Qué es cosa? Que es nuestra fortaleza y que Él es justo, recto. Hermanos, ¿no es maravilloso que nosotros empecemos a crecer en Cristo Jesús y que lleguemos a través de nuestras vidas decirle al mundo que nosotros tenemos a Jehová como nuestra fortaleza? Que tenemos a Cristo como nuestro Redentor, que tenemos a Dios como nuestro Salvador. Por eso cuando nosotros expresamos que Jehová es nuestra fortaleza, es porque nosotros hemos permitido que su sacrificio sea una realidad de nuestras vidas. Porque hemos permitido que su sangre redentora nos limpie, y cuando nosotros somos limpiados, entonces empezamos ¿a qué? A florecer, a traer mucho fruto para la honra y para la gloria de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice que Él es el agua de vida. ¿Qué es lo que nos dice en Juan capítulo 4 versículo 14? En Juan capítulo 4 versículo 14 dice que Él es el que nos da el agua, el cual nos hará nunca tener sed. Porque Él es el que hace que nosotros podamos crecer. Toda planta necesita ¿qué cosa? Agua. Necesita el sol. La palabra de Dios dice que Cristo es el sol ¿de qué? De justicia. Y en Juan capítulo 4 versículo 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Si alguien lo tiene, léalo por favor. Dice: mas el que bebiere del agua que yo les daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. El Señor desea que nosotros no tengamos ni suframos ¿qué cosa? Sed. Que siempre tengamos el agua de vida que nos hará crecer para la honra y gloria de Él. La sed es la sed del mundo. La sed es la sed del mundo. Por eso dice, la sed, cuando usted tiene sed, es porque a veces nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de Dios, vivimos en las cosas del mundo. Por eso el Señor le dice, si tú bebieres de esta agua, nunca más tendrás ¿qué? Sed. Las cosas del mundo vendrán a ser ¿qué? No importancia para tu vida, sino que el agua que yo te doy te hará crecer, florecer y decir, Cristo, Dios es mi fortaleza, mi amparo y mi salvación. Ahora, la palabra de Dios declara que en el tiempo del fin habrá trigo y ¿qué cosa? Y cizaña. La palabra de Dios nos dice en Mateo 7:20, dice, por sus frutos ¿qué? Los conoceréis. Es importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios y podamos plantarnos en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza, para que nosotros podamos llevar fruto en abundancia, para que nosotros podamos alcanzar la madurez que el Señor desea que alcancemos en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean cambiadas completamente para la honra y gloria de nuestro Dios. Por sus frutos los conoceréis. La palabra de Dios nos declara que los frutos que el Señor desea poner en nuestras vidas nos encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que es ¿qué cosa? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos que el Señor desea que nosotros tengamos. ¿Es templanza lo mismo que self-control? Sí, es lo mismo, templanza, self-control. Ahora, estos frutos son los que el Señor desea que nosotros tengamos en nuestras vidas cuando nosotros somos plantados en su santuario.
Y eso quiere decir que cuando nosotros estamos ante su presencia, ante su gloria, ante su carácter, el Señor desea darnos todos estos frutos para que florezcamos y digamos al mundo que tenemos un grande amor, un grande Dios, un gran Redentor, y que es nuestra fortaleza. Ahora, si nosotros no permitimos que el Señor haga esos cambios en nuestras vidas, si nosotros no nos plantamos en Cristo Jesús, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros? ¿Vamos a florecer? No, nunca. ¿Vamos a tener fruto? Tampoco. Por eso el Señor desea que tú y yo tengamos una relación, ¿qué cosa? Estrecha con Él. Una relación personal. Yo siempre he dicho, qué maravilloso sería que yo me parara aquí y que dijera, todos vamos a ser salvos. Que sería muy fácil, ¿no? Decir, ay, yo deseo que todos sean salvos. Pero usted sabe que la relación que usted tiene con Dios es personal, no es grupal. Estamos aquí para aprender más del amor de Dios y de su gracia y de su justicia. Pero el Señor dice que si nosotros no permitimos y no nos arraigamos en tener esa relación estrecha con Él, ¿qué es lo que va a suceder con nuestros frutos? Vamos a hacer como esos frutos. ¿Cómo dice? No va a haber. Y capaz que ni siquiera esto, ¿verdad? O sea, no va a haber, o sea, ni siquiera eso. O sea, si no va a haber frutos, entonces no va a haber ni algo que se dañe. Así es. ¿Por qué? Porque a veces hay plantas que sale una cosita, una chiquita, como que diciendo, empezó, pero no terminó y no alcanzó. Y se empieza, ¿qué? A podrir. Y entonces los frutos, lo contrario a los frutos que el Señor quiere darnos, dice, implacable, impaciente, cruel, malvado, dudoso, quejumbroso, orgulloso, egoísta, intemperante. Vendríamos a tener todos esos frutos, con lo cual la palabra de Dios dice que son los frutos ¿de qué? De la carne. Si usted ve en Gálatas capítulo 5, esos son los frutos de la carne. Los frutos o las obras, perdón, no son frutos, son obras de la carne. Las obras de la carne vienen a ser algo que es engañoso, que quiere demostrar de que son, pero no son. Y las obras de la carne los llevan a que nosotros muramos, que no crezcamos. Por eso el Señor desea que nosotros establezcamos nuestras raíces en Él, para que Él pueda dar en nosotros el hacer como el querer en cada una de nuestras vidas. Porque Él desea llevarnos a la madurez para que nosotros seamos salvos. Ahora, la palabra de Dios declara que habrá un tiempo ¿de qué? De siega. Un tiempo en el cual la siega tiene como propósito levantar el fruto que ya está maduro. ¿Cuándo es ese tiempo de siega? Es en el fin. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Si usted no levanta el fruto, ¿qué sucede con el fruto? Se pudre, se muere. Por eso el Señor tiene un día específico donde va a suceder ¿qué cosa? Una siega. Por eso el Señor desea que nosotros crezcamos a la madurez que Él desea, para que cuando estemos maduros venga la siega y seamos ¿qué? Recogidos, cosechados. ¿Qué es lo que dice en Mateo 13:39? En Mateo 13:39, leámoslo para que lo entendamos. Mateo 13:39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ahora, ¿qué es el tiempo de la siega? Es el fin del mundo.
Por eso habrá un tiempo específico en la historia de este mundo donde Cristo Jesús vendrá con una hoz para levantar, ¿qué cosa? La cosecha. Ahora, déjenme preguntarles a ustedes, ¿qué mensaje será el que nos hará estar maduros para su cosecha? ¿Qué mensaje es el que nos hará estar maduros para su cosecha? La lluvia tardía. La lluvia tardía, ok. Miren, como adventistas debemos de entender que el mensaje que la palabra de Dios nos está preparando para llegar a la madurez se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 en adelante. Y si no, mírenlo. Apocalipsis 14. Vamos a leer, le voy a leer solamente la introducción. Apúntenlo y usted léalo en su casa. Dice en Apocalipsis 14, versículo 6, dice lo siguiente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y si usted continúa los siguientes versículos, este mensaje que es llevado a todo el mundo y es llamado el evangelio eterno, tiene como único propósito madurarnos para que estemos listos para la cosecha. Si no, noten lo que el versículo 14 dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una, ¿qué cosa? Una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y, ¿qué cosa? Y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está, ¿qué cosa? Madura. Este mensaje del evangelio eterno tiene como único propósito madurarnos para estar listos en el tiempo de la siega. Díganme, hermano. En este tiempo de la epidemia que hubo a nivel mundial, dice que mucha mies se fue sin madurar. Así es. Mucha gente murió sin haber conocido el mensaje y es preocupante, pero la verdad. Así es. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer con este mensaje? Si ustedes leen todo el evangelio eterno, en estos versículos fue resumido, pero el evangelio está desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta el Apocalipsis. Tiene como propósito madurarte y prepararte. En estos versículos está resumido. Yo los insto a que ustedes lo estudien, los insto a que ustedes lo entiendan, y yo los insto a que ustedes lo vivan. Porque no solamente es bueno saberlo, sino que también es bueno que vivirlo. Porque si no, ¿de qué nos sirve? De nada. Nos vendríamos a ser unos religiosos intelectuales que sabemos pero no lo vivimos. Por eso la palabra de Dios dice: más que oidores hay que ser, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra de Dios. Ahora, la condición de la iglesia en el tiempo del fin está definida en Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, el profeta Isaías tenía una experiencia en el cual él se sentía que estaba bien, pero en un momento él se presentó ante la gloria de Dios. Y miren, la pluma inspirada dice: la visión dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Así que vayamos a Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, nosotros vamos a entender qué es lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos seguir creciendo y alcanzar la madurez que el Señor desea
que nosotros tengamos para estar en pie en el tiempo de la siega, en el tiempo de su segunda venida, porque el Señor desea llevarnos a cada uno de nosotros a vivir con Él por toda la eternidad. En Isaías capítulo 6, y vamos a leer el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías estaba perdido. Isaías se sentía no digno de estar ante la presencia de Dios mismo. Pero dice que cuando se presentó ante él, se dio cuenta de que era un hombre ¿qué? Miserable, que era un hombre muerto. ¿Y qué significa muerto? Que no tenía ¿qué? Vida. Se sentía ¿qué? Perdido. Dice, ¿cómo es posible que yo, un hombre miserable y muerto, ahora me presente ante la gloria de Dios? Ver su carácter, ver su amor y su misericordia. Y ahora Él se presenta ante él, pero esa experiencia que Isaías tuvo es la misma experiencia que nosotros debemos de tener en el tiempo del fin. Noten lo que Isaías miró en ese momento. Vean a Juan capítulo 12, versículo 39 al 41. Juan capítulo 12, versículo 39 al 41. ¿Lo tenemos? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sané. ¿Qué es lo que sucedió con Isaías cuando miró la gloria de Dios? Se arrepintió ¿de qué cosa? De sus pecados. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer cuando nosotros vemos la gloria y el carácter de Dios? Necesitamos ¿qué? Arrepentirnos. Por eso dice, todo aquel que es plantado en la casa de Jehová, donde está la morada de Dios y su gloria, eso debe de movernos a nosotros para ir en arrepentimiento a Dios y decirle, como Isaías le dijo, yo soy un hombre muerto, pero ahora que te miro, reavívame, sálvame, purifícame, límpiame. Por eso dice que esa es la condición y la experiencia que el pueblo de Dios de los últimos días debe de estar viviendo hoy en día. Tú y yo necesitamos ir ante Dios en arrepentimiento de nuestros pecados, pidiéndole al Señor ayuda y misericordia, porque sin Él estamos ¿qué? Muertos. Y el muerto al cuarto día ¿qué sucede? Apesta. Sí, es bueno. Pero me agarraron la gloria. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Ustedes recuerdan a Job? También sucedió casi lo mismo que Isaías. En Job, capítulo 42, noten lo que Job dijo lo siguiente. En Job, capítulo 42. Si alguien lo encuentra primero que yo, léalo. Job 42, versículos 5 y 6. Dice, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job miró a Jehová, ¿qué fue lo que hizo siguiente? ¿Qué? Arrepintió. Se arrepintió. Ahora, nosotros vemos la gloria de Dios. Nosotros podemos ver el carácter de Dios. Y si lo vemos, ¿cómo lo vemos? A través de su palabra. Porque a través de su palabra vemos de que Él es amor y misericordioso.
porque Él desea darnos todos sus frutos del Espíritu para cada uno de nosotros. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios y a su palabra y miramos el grande amor de Dios para nosotros, hermanos, nosotros no podemos quedarnos quietos, necesitamos ser movidos para el arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Cuando Isaías fue movido, noten lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 7. Dice, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada, ¿qué cosa? Tu culpa y limpio tu pecado. Esa es la maravillosa promesa que Dios quiere hacer con nosotros. El Señor dice, tú vienes, te arrepientes y yo te prometo que tu pecado será, ¿qué cosa? Perdonado, será limpiado, serás purificado, serás hecho santo, serás santificado. Un texto maravilloso que se encuentra en Miqueas capítulo 7, en Miqueas capítulo 7 versículo 18 al 19. Miqueas capítulo 7, Miqueas capítulo 7 versículo 18 al 19. ¿Qué dice? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en ¿qué cosa? Misericordia. En misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos ¿qué cosa? Nuestros pecados. ¿No es maravilloso? Gloria a Dios. El Señor dice, yo me olvido de tus pecados. Yo soy misericordioso, pero ¿qué dice, hermano? Pero aquí dice que dice el pecado del remanente. El pecado del remanente, o sea, va aún más directo. ¿Hacia quiénes? Hacia los hijos de Dios. Aquellos que conocen, pero no hacen. ¿Ah? Miqueas 7, 18 al 19. O sea, aquí está dirigiéndose a aquellos que conocen. Por eso dice el remanente. Está en el 18, hermano. 18 y 19. O sea, va más directo para nosotros, que nosotros creemos en nuestro Salvador. Y dice, yo os haré perdonar, los perdonaré porque soy grande en misericordia. Y dice, no estaré más enojado. Ah, caray. ¿El Señor se enoja con nosotros? ¿Y cuál es el enojo del Señor hacia nosotros? Cuando nosotros, ¿qué? No respondemos a su llamado. Cuando nosotros realmente no queremos. Pues dice, por eso yo no retuve para siempre su enojo, porque se deleita en ¿qué? En misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es mostrada cuando nosotros nos entregamos a Él. Se le quita el enojo. Se le quita el enojo. A veces leemos la Biblia, pero no prestamos atención a las pequeñas palabras, ¿no? ¿Acaso está enojado Dios con nosotros? Pero dice, si usted acepta la voz de Dios y acepta hoy día el día de salvación, el Señor cambia eso. ¿Por qué? Por misericordia. Alabado sea Dios. Porque es grande en amor y misericordia. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16, la palabra de Dios dice lo que nos dice lo siguiente. Dice, sed santos como yo soy. Vamos a leerlo, porque 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Y yo hice una pregunta la semana pasada y la voy a hacer porque es importante que nosotros entendamos esto, porque el diablo ha tenido mucho éxito en querer cambiar las cosas y querer destruir el carácter de Cristo Jesús para nuestras vidas. Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ¿iba a decir algo, hermano? No. Sí. Ok.
Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Ahora, la pregunta que yo tengo en esta mañana es, ¿cuántos de ustedes han decidido ser santos? Yo pienso, pastor, que ese sería el objetivo de cada uno de los que estamos aquí. Al momento de que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, tendríamos que tener ese objetivo de ser santos, porque de otra manera, eso venía platicando con mi esposa en el carro, porque de otra manera nosotros no vamos a poder ver ni entrar en la gloria de Dios. Así es. Entonces, con respecto a lo que usted estaba diciendo, la palabra de Dios nos estaba diciendo hace un momento, es que nosotros, el Señor nos perdona, nos justifica desde el momento en que nosotros llegamos a Él. Amén. ¿Sí? Llegamos a Él, Él nos hace justos, Él nos hace santos, Él nos hace perfectos, nos hace a su imagen. ¿Sí? Pero le decía también a mi esposa en el carro, ahorita que veníamos, que a partir de ese momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, desde ese momento nosotros tenemos un camino que recorrer hacia el cielo. Así es. ¿Sí? Entonces, de ahí yo le decía a ella que es nuestra responsabilidad de nosotros mantenernos así como Dios nos ha dejado. O sea, si Dios ya nos limpió, ya nos purificó, ya nos santificó, ya nos perfeccionó, ya nos hizo a su imagen, entonces de ahí es responsabilidad de nosotros mantenernos limpios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. O sea, hasta cuando Él venga. Entonces, cuando nosotros pongamos en nuestra mirada, en nuestra mente, nuestro objetivo, que nuestro objetivo sea siempre ser igual a Dios, o sea, ser igual a Cristo Jesús, como dijo Pablo, que lleguemos a ser a la semejanza de Cristo, a la medida, a la estatura de Cristo. Entonces, cuando nosotros pongamos en nuestra mente ese objetivo de ser igual al Maestro, ¿sí? No superior, sino igual al Maestro, entonces nosotros vamos a alcanzar la madurez. Esa es la madurez de la cual usted está hablando, esa es la madurez, ¿sí? El mismo nivel de Cristo, o sea, que la gente vea, yo siempre he dicho que la gente vea, que no vea al Manuel, ¿sí? Al Manuel el mecánico, no, que vea a Cristo en la vida de Manuel. Amén. ¿Sí? Y así que la gente vea que Cristo vive en nosotros, y no hay mejor predicación al mundo. Yo siempre he dicho que nosotros no necesitamos de palabras o de tanta sabiduría en nosotros mismos para dar un mensaje. El mensaje lo podemos dar con nuestro propio ejemplo. Amén. Así es, así es. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de la santidad, el diablo ha tenido mucho éxito en que nosotros malentendamos. Y gracias por esa explicación, porque eso ayuda a entender lo que el Señor desea. Porque el Señor desea hacer nosotros una santificación, como dijo el hermano, que viene haciendo que diaria, haciendo que nosotros nos comprometemos con Dios diariamente. El ser santos, cuando nosotros nos proponemos ser santo, simple y sencillamente es cuando usted dedica su vida completamente a Dios. La palabra santo es kadosh y es consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser santificado, ser santo, estar separado. ¿Separado de qué cosa? De las cosas del mundo. Usted va y le dice al Señor: Señor, yo estoy muerto, como dijo Isaías, yo estoy perdido, pero Señor, de hoy en adelante deseo que tú tomes posesión de mi vida. Te entrego mi vida completamente a ti. Yo quiero ser separado de las cosas del mundo y ahora quiero ser dedicado completamente a ti. Eso significa ser santo. Esa es la muerte que dice el apóstol Pablo.
Exactamente, esa es la muerte que dice el apóstol Pablo. Hermanos, necesitamos dar nuestra vida. Mire lo que dice la cita, el deseado de todas las gentes. Dice, la santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Si usted solamente da el 99% a Dios, ¿quién está en control del 1%? ¿Quién? ¿El diablo? Por eso dice, hay que entregarnos completamente a Dios. Pastor, tendría que ser así porque para entrar al cielo, para ir al cielo o para estar con Dios, siempre la palabra de Dios dice que o frío, o caliente ¿entienden? O nada. Sí. Entonces, para con Dios es así. En las escuelas, yo siempre he dicho que en las escuelas los maestros siempre como alumnos pasamos grado con un 8, con un 7, con un de panzazo. Arriba de 5. Ya tienes arriba de 5, ya pasas a otro nivel. Pero con Dios no es así. O sea, con Dios nuestro grado, o sea, vamos a alcanzar ese nivel al 100%, o sea, como acaba de decir usted, no con un 99% ni con un 98%, sino vamos a entrar al cielo. Si ese es nuestro objetivo, vamos a entrar con el 100%. Si no estamos al 100% cuando Cristo venga, entonces es triste y lamentable decirlo, pero nos vamos a quedar. Así es. ¿Sí? Con todo el conocimiento, con toda la preparación, teólogos, con todos aquellos que están súper preparados, o sea, todos ellos con nosotros mismos, estamos corriendo el peligro de quedarnos con el simple hecho de no tener un 100%. Así es, si no tenemos la experiencia como Isaías, que él se sintió muerto y se entregó completamente a él, y Jehová vino y lo santificó, ninguno de nosotros podremos llegar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14? En Hebreos capítulo 12, versículo 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Quiere que la lea? Si la tiene, léalo, hermano. 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que necesitamos tener? La experiencia de Isaías, la experiencia de Job. Ser santificados por Dios. En otras palabras, ser perdonados, limpios y hechos ¿qué? Santos, santificados. Pero esta santificación es ¿qué cosa? Diaria. Ustedes se acuerdan, en Salmos 92 dice que nosotros empezaremos a florecer ¿en dónde? ¿Ustedes recuerdan? Salmos, en los atrios. ¿Qué sucedió en el atrio? Miren Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Ahí mismo donde estamos nosotros. En Hebreos capítulo 13, versículo 12. Dice lo siguiente: por esto murió Cristo Jesús. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo murió en el atrio para que nosotros seamos ¿qué cosa? Santificados. Cristo no solamente murió para darnos perdón, no solamente murió para darnos salvación, no solamente murió para nosotros que seamos conectados con Dios, sino que también murió para que nosotros seamos ¿qué cosa? Santificados. ¿Por qué? Porque nosotros hemos propuesto en nuestro corazón es ser apartados para Dios, porque hemos dedicado nuestra vida a Cristo Jesús, porque hemos permitido que Él more en nuestra vida y en nuestro ser. Y el Señor dice, por eso yo morí en la cruz del Calvario, para que de ahí en adelante tú y yo podamos ser santificados. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Por eso el Señor desea que nosotros nazcamos de nuevo. Miren lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22.
habiendo purificado vuestras almas ¿por qué cosa? Por la obediencia de la verdad. Aquí ya vemos otra palabra. Ser obedientes ¿a qué? A su verdad. Pero mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos purificados? Por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios? Ya lo miramos, a ver si alguien se acuerda. ¿Cuál es el tema principal de la palabra de Dios? ¿Ah? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Este es el tema de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ahora vamos a entender lo que dice Primera de Pedro. Ahora vamos a entender y comprender lo que nos está diciendo hoy día en esta mañana. ¿Qué es lo que dice? Toda la escritura es inspirada para Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué cosa? En justicia. ¿Cuál es el tema de Dios? El tema de la palabra de Dios. La justicia de Dios. Es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que nos corrige. La justicia de Dios es la que nos quiere enseñar. La justicia de Dios es la que nos quiere redarguir. Porque la justicia de Dios, ¿qué significa? ¿Cuál es la justicia de Dios? De que Dios es un Dios que justo y recto. Que Él es amoroso y misericordioso, tarde para la ira y grande en misericordia, que perdona los pecados de toda persona que se acerca a Él. Esa es la justicia de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene el único mensaje, es mostrarnos la justicia de Cristo Jesús. Para que nosotros podamos ser ¿qué? Movidos. ¿Qué es lo que dice en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4? Dice, porque nosotros debemos de obedecer ¿qué? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios, su palabra. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4, nos dice que Cristo Jesús es el verbo, la palabra hecha ¿qué? Carne. Y esa palabra vino para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos un sentido de vivir. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. Hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, nosotros venimos a ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. Pastor, yo he llegado a pensar que el verdadero nacimiento es eso. Amén. El verdadero nacimiento, el verdadero nacimiento que habla, que dice que hay que nacer del agua. Jesús es el agua y en la palabra de Dios es el agua. El verdadero nacimiento consiste en la obediencia Así es. a su palabra. O sea, amén. Si tú obedeces, llegas a ser una nueva persona, o sea, diferente a todos. Amén. Por eso dice aquí, dice, siendo renacidos, ¿de qué? Por la obediencia a la verdad a través del Espíritu Santo. Ahí se renace. Ahí empezamos ¿de qué? De cero. Ahí viene el nuevo nacimiento que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros. Porque no es solamente de ir y bajar a las aguas bautismales. Bajamos a las aguas bautismales como obediencia a su palabra. Y como un símbolo, las aguas bautismales es un símbolo de lo que
de lo que ya realmente somos. Que nos quiere ¿qué? Resucitar nuevamente a una nueva ¿qué? Vida. Pero a veces nosotros nos bautizamos sin saber qué es lo que estamos haciendo. Yo no espero que ninguno de ustedes haya hecho eso, porque es importante que nosotros siempre tengamos la certeza de obedecer, de la verdad de Dios y obedecerla en nuestras vidas. Por eso en muchas ocasiones hay muchos que necesitan ser bautizados y hay muchos que necesitan ser rebautizados. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros renazcamos a un nuevo nacimiento que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros. En Jeremías capítulo 15 versículo 16, la palabra de Dios nos da un mandato. Nos dice qué es lo que nosotros necesitamos hacer con la verdad. Romanos 15, 16. Jeremías 15, 16. En Jeremías 15, 16 se nos dice que hay un mandato, dice, fueron halladas tus palabras y ¿qué hizo? Y yo las comí. Ahora noten lo maravilloso. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué maravilloso es ir y comer la palabra de Dios. Qué maravilloso es que el verbo que se hizo carne sea una realidad en nuestras vidas. Qué maravilloso es que en este tiempo en que el mundo se está alejando de la palabra de Dios, que nosotros podamos que la palabra de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Para que nosotros podamos ser guiados solamente a través de la palabra de Dios. Dejemos a un lado las cosas que son insignificantes y vayamos directamente a la palabra de Dios. La pluma inspirada dice que en este tiempo la palabra de Dios debe de presentarse en una forma sencilla, dejando que la palabra de Dios se explique por sí misma. Porque yo podría pasarme aquí en entretenimiento y decirles historiecitas y decirles las historias como si les estuviera dando a los niños de nuestra iglesia y contarles historias y decirle David hizo esto, aquel hizo lo otro. Hermanos, no es tiempo de perder, no debemos de perder el tiempo. Dejemos que la palabra de Dios se explique por sí misma. Yo siempre he dicho, a mí no me gusta predicar. Aunque mucha gente piensa, no, pues le gusta mucho porque predica largo. No, a mí no me gusta. ¿Saben por qué? Porque es una gran responsabilidad estar aquí. Porque si yo los vengo a entretener y les empiezo a dar historiecitas y eso no los lleva a nada, o yo predico una cosa que es falsa, adivinen de quién va a ser la sangre de esa persona que se pierde. ¿De quién va a ser demandada? Es una gran responsabilidad estar aquí parado. Por eso yo dejo que la palabra de Dios se explique por sí sola. Por eso es usar la palabra de Dios, como dice la pluma inspirada, mostrarla en la forma más sencilla y el resto es obra del Espíritu Santo. Si usted viene aquí a buscar entretenimiento, déjeme decirle que nunca lo va a encontrar. Pero si viene aquí a buscar y a escuchar la palabra de Dios, aquí la va a escuchar. ¿De qué sirve ganar el mundo? ¿De qué sirve saber? ¿De qué sirve ayudar o lo que sea si no lo hacemos conforme a la palabra de Dios? De nada. Necesitamos ¿qué? Comerla. Necesitamos gozarnos de la palabra de Dios. Necesitamos vivir de la palabra de Dios. Miren lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en ¿qué cosa? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí vemos dos grupos. Unos que se están ¿qué? Cayendo. Y otros que están ¿qué? Creciendo. Dice que los que caen son porque siguen ¿a quiénes?
a los impíos. Pero dice que los que están creciendo ¿por qué? Porque siguen a Cristo. Y no solamente eso, sino que dice que debemos de crecer ¿en qué cosa? En el conocimiento y en su gracia. ¿Cómo nosotros crecemos en su gracia? ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Isaías? ¿Qué fue la experiencia de Isaías? ¿Qué fue lo que lo movió para que él obtuviera la gracia y el perdón y la santidad en su vida? ¿Qué fue lo que lo movió? Ver la gloria ¿de quién? De Jehová. Nosotros a través del conocimiento de la verdad vemos el carácter y la gloria de Jehová. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces nosotros empezamos a crecer en el conocimiento de Dios y empezamos a crecer en su gracia. ¿Por qué? Porque somos movidos al arrepentimiento. Porque nosotros somos movidos a entregar nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, dice, mi palabra será echada y nunca regresará ¿qué? Vacía. El propósito de la palabra es mostrarnos la justicia de Dios para que nosotros obtengamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos seguir creciendo. No caigamos por el amigo, por la amiga, por el vecino, por el esposo, por la esposa. No caigamos, eso es lo que dice el versículo. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis ¿de dónde? De vuestra firmeza. Es importante tener las buenas amistades, Es importante juntarnos con las personas correctas, conforme a este versículo. No os unáis con los impíos. ¿Por qué? Porque te pueden acarrear. Te pueden sacar del mal, te pueden sacar del buen camino y llevarte al mal camino. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos preocupamos por el qué dirán. Es que, como dice mi abuelita, tenía un dicho, dice, ¿a dónde va Chente? A donde va toda la corriente. Y a veces nosotros queremos ir con toda la corriente. Es que si yo soy diferente, ¿qué van a pensar de mí? Pero es que, ¿qué van a decir? Que porque yo voy a la iglesia el sábado. Pero ¿qué van a decir? A veces nos preocupamos por el qué dirán, más de lo que el Señor piensa de nosotros. Crezcamos en la gracia de Dios. Y el Señor dice que la única forma en que nosotros crecemos es a través, mediante el Espíritu Santo que el Señor desea derramar en nuestras vidas. Noten lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 14. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 14 dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amado a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y ¿qué cosa? Y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Empezamos en Salmo 92, donde dice que debemos de ser plantados como una palma y un cedro en el Líbano, estar arraigados y ser llenos del agua de vida del Señor para que nosotros florezcamos. Y aquí el Señor dice, yo te prometo lluvia temprana y lluvia tardía para que tus frutos sean maduros, para que tú estés listo en el tiempo de la siega. Pero el Señor dice, pero espérame, hay una condición. ¿Cuál es esa condición? La obediencia, la lealtad a Dios y entregar completamente ¿qué? Nuestro corazón, nuestra alma, nuestros sentidos. El Señor te dice, yo voy a hacer todo por ti, solamente sé fiel a mí. Entrégate completamente a mí.
Ustedes saben qué sucede cuando usted se entrega a Dios. El Señor le pone un sello en su vida, en sus frentes. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. El Señor desea dar su lluvia temprana y su lluvia tardía para que nosotros seamos sellados con la promesa del Señor, con su sello. Síguelo. Una pregunta, o sea que, por decir ahora nosotros tenemos la lluvia temprana, ¿cierto? Nos falta la lluvia tardía. La lluvia tardía. Ahora, ¿cuándo sucede la lluvia tardía? Porque dice, es importante saber, bueno, déjeme cambiar la pregunta. ¿Cuándo nosotros recibimos la lluvia temprana? ¿Cuándo la recibimos? Dice, cuando nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. En ese momento nosotros recibimos la lluvia temprana. Ahora, bíblicamente, ¿cuándo se derramó el Espíritu Santo? En el día del Pentecostés. Ustedes saben que en el día del Pentecostés no fue el único derramamiento del Espíritu Santo. Lo leímos en la mañana, Romanos 5, 5 y 6. Dice que en la cruz del Calvario el Espíritu Santo vino y nos llevó al amor de Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo, porque la lluvia es símbolo del Espíritu Santo. Nosotros podemos tener la lluvia temprana y no podemos madurar. No podemos permitir que el Señor siga madurando nuestras vidas para llegar a la madurez que el Señor desea que nosotros lleguemos, para que nosotros estemos en pie en el tiempo del fin. Pastor, mi forma de pensar en este pasaje, o sea, hablando del Espíritu Santo, es bien cierto que nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, es ahí cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, entra en nosotros, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. Ahí no es, en mi manera de pensar, no es cuando recibimos la lluvia temprana, la tardía, porque del derramamiento, eso estaríamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo, ¿ok? Cuando realmente las cosas que se derramó en el tiempo del Pentecostés fue el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, es diferente decir que nosotros tengo el Espíritu Santo conmigo. Así es. Sí. ¿Okay? Pero sería diferente decir, tengo el poder del Espíritu Santo. O sea, porque hablando del poder del Espíritu Santo estamos hablando de cosas mayores. Yo siempre he creído en el poder del Espíritu Santo, porque cuando estamos hablando del poder del Espíritu Santo estamos hablando de que podemos hacer maravillas en el nombre del Señor. ¿Sí? Fue lo que pasó en el tiempo del Pentecostés. Y esa lluvia tardía ya ha sido derramado y fue derramado en el tiempo del Pentecostés. Y desde ese tiempo para acá cada uno de nosotros lo podemos recibir. Pero ¿por qué no lo hemos recibido? Ese es el detalle. O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hemos recibido? Ahora, para aclarar y entender eso, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo? Fuiste sellados con el Espíritu Santo, dice ahí. El Espíritu Santo es el que nos sella. Sí, su palabra. Pero ¿cuál es el sello de Dios? Que entendamos eso. Primeramente entendemos eso, porque el Espíritu Santo es el que nos sella. El Evangelio del Pero el Espíritu Santo no es el sello de Dios. Él es el que nos sella. ¿El sello de Dios qué es? Oído la palabra de qué? De verdad. ¿Qué fue lo que nosotros leímos en 1 de Pedro? Dice que nosotros somos renacidos cuando nosotros obedecemos la verdad.
oímos la palabra, la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y entonces lo oímos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Creído. Lo creemos. O sea, obedecemos. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer? Miren, creer es una reacción a algo. Primera de Juan, vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Porque vamos a aclarar esto primero, porque el hermano hizo una pregunta muy importante. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea, el creer es una acción a obedecer el mandamiento de Dios. O sea, usted escucha la palabra de verdad, el evangelio, y entonces usted la acepta y usted empieza a vivir la verdad. Si usted no vive la verdad, el Espíritu Santo nunca lo va a sellar. Y ahorita lo vamos a mirar eso en la experiencia del Pentecostés. En la experiencia del Pentecostés, los discípulos, antes de esa experiencia, ellos fueron llevados al conocimiento de la verdad. ¿Ustedes recuerdan el camino a Emaús? Que el Señor se le presentó y dijo: desde Moisés, a través de toda la escritura, el Señor les presentó toda la verdad. Y después se presentó a ellos y se la volvió a presentar, para que ellos estuviesen preparados para recibir el Espíritu Santo en su vida. Por eso es importante que nosotros no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores, que seamos fieles a Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos eso, entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene y nos sella y nos hace ser hijos de Dios. Ahora, ¿nosotros podemos perder este sello? Sí. ¿Cuando dejamos qué? Cuando dejamos de creer. Como en lo natural, como usted acabó de decir, la frutita empieza a salir. Ajá. Y se puede quedar ahí estancada o se pudre. Exactamente, la fruta empieza a salir y si nos quedamos ahí pero no seguimos creciendo, ¿qué sucede con nuestras vidas? Se muere. Ahora, nosotros podemos perder esto, pero ¿qué diferencia hay? Porque nos habla de otro sello en el libro de Apocalipsis, que es muy diferente a este sello. Pero noten en 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo 2:19, ya que estamos hablando de esto, para que nosotros entendamos que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos porque decidimos obedecer y ser leales a Dios. Decidimos obedecer y ser obedientes a su evangelio y a su verdad. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19 hace referencia a este versículo que acabamos de leer. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Noten lo que la palabra de Dios dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos. Está haciendo referencia a ¿qué? A Efesios capítulo 1 versículo 13. Ahora, note lo que dice: y ahora, ya que ustedes recibieron eso, y apártese de ¿qué cosa? De iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, no solamente es necesario que nosotros oigamos, creamos, sino que tenemos que hacer ¿qué? Apartarnos del pecado. Ahora, cuando viene la lluvia temprana cae las primeras gotitas y empieza, digamos, a crecer. Viene el verano. En el verano está el sol bien fuerte, las plantas pareciese como que ya estuvieran listas para morir, y entonces viene la lluvia tardía, y entonces hace que esas plantas, ¿qué cosa? Recobren vida y empiezan a dar ¿qué?
mucho fruto. ¿Qué fue lo que sucedió en la experiencia de la iglesia en el día del Pentecostés? Creció. Aceptaron en el camino de Maús, escucharon la verdad, la oyeron, obedecieron y se fueron al lugar donde Cristo Jesús les dijo. Y entonces dice que la Biblia dice que ellos estaban ¿qué? Unánimes, todos juntos. ¿Qué quiere decir unánimes, todos juntos? En un mismo sentir. Y ese mismo sentir era deshacerse de ¿qué cosa? De todo pecado, de todo egoísmo, de toda suficiencia propia. Y dice la palabra de Dios que ellos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y ese poder es lo cual empieza a madurar el fruto en el cristiano. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos seguir creciendo. Por eso el Señor ha prometido la lluvia temprana y la lluvia tardía. Que hemos experimentado la lluvia temprana, espero que todos nosotros la estemos experimentando. Que estemos experimentando la lluvia tardía. Espero que cada uno de nosotros estemos experimentando la lluvia tardía. Porque va a llegar un momento en que la lluvia va a caer ahorita estaremos en las gotitas. ¿Y por qué digo gotitas? Porque yo miro todas las características de la lluvia tardía, la miro en diferentes partes del mundo, que el Señor está haciendo grandes cosas con su poder. Porque no es el poder de uno, sino que es el poder del Espíritu Santo. Usted mira que hay miles y miles de personas que en un día se han bautizado. El Señor está derramando las gotitas de la lluvia tardía porque Él desea prepararnos a nosotros para estar en pie cuando Cristo venga. En Apocalipsis capítulo 18 dice que va a llegar un momento en que la lluvia tardía va a ser derramada y el mundo será lleno de la gloria de Dios. Y todo mundo entonces conocerán el carácter y el amor y la misericordia de Cristo Jesús. Cuando eso suceda, todo el mundo será lleno del poder del Espíritu Santo para ir a proclamar el mensaje que el Señor desea que nosotros proclamemos. Y eso será así, rápido. Rápido, ¿por qué? Porque el poder de Dios es maravilloso. ¿Qué fue lo que sucedió con el primer sermón que tuvieron los discípulos después del derramamiento del Espíritu Santo? Más de 3,000 fueron bautizados en un día. Y antes de ese derramamiento del Espíritu Santo estaban ellos en disección. ¿Quién era el mayor? Ajá, antes del derramamiento estaban peleándose quién iba a ser el mayor y quién iba a ser el tesorero y yo no sé qué tanto estaban peleando. Pero el Señor, por eso, el Señor puso fechas específicas para que nosotros no nos olvidemos de lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas. Ustedes saben que el próximo miércoles de esta semana, ustedes saben que bíblicamente, ¿qué es la fecha bíblicamente? Es el día del Pentecostés. Bíblicamente. El día del Pentecostés, porque el Señor desea derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo y Él desea que nosotros no nos olvidemos de su promesa de la lluvia tardía y la lluvia temprana. En Levíticos 23:19 el Señor nos ha dado la promesa y dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis, bueno, es el mismo, pero no sé por qué se puso así. También celebrarás las fiestas de las semanas de las primicias, de la siega, del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Dios tenía unas fechas específicas. Cuando los discípulos se reunieron, no fue una casualidad, fue una fecha específica, donde Él había prometido que iba a ser derramado el Espíritu Santo. 40 días después de que resucitó y fue al cielo, dice que iba a venir el derramamiento. Y ahí es cuando Dios nos bendice más cuando somos obedientes a todo lo que Él tiene. La pluma inspirada dice lo siguiente: el Espíritu Santo fue derramado en los primeros frutos de la iglesia cristiana. Su lluvia tardía. Ahora, nosotros leímos en Romanos capítulo 5, versículo del 5 al 6, que el Espíritu Santo no solamente fue derramado en este día,
sino fue derramado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, versículo del 5 al 5 y 6. ¿Por qué? Pero en ese momento el Espíritu Santo mostró el amor de Dios. Por eso muchos creyeron que Él era el Hijo de Dios. ¿Lo quieren leer? Romanos 5, lo leímos en la mañana, Romanos 5, versículos 5 y 6. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos recibir nosotros al Espíritu Santo si el Espíritu Santo no nos mueve a recibirlo. Por eso dice en Juan capítulo 16, dice que Él nos traerá al conocimiento del pecado, a justicia y de ¿qué más? Y a juicio. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y noten cuándo sucedió eso en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios mostró su amor para que nosotros seamos movidos y seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él prometió, dice, os es necesario que yo me vaya para que cuando yo me vaya, venga ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Hermano, nosotros deberíamos de ser ya, estar en una situación de madurez. Pero se ha perdido mucho tiempo. Ya no es tiempo de jugar viquecito. Ya no es el tiempo. Se ha perdido mucho tiempo. Note lo que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y de ¿qué? Y del mal. Pastor, lo que pasa es que dentro de las iglesias, los que predican tienen a la congregación como niños. No maduran porque ellos no se preocupan por su madurez espiritual. Por eso es de que y las personas quieren estudiar un día a la semana o a veces nunca estudian la palabra de Dios, ¿cómo van a crecer? Y por eso todo el tiempo les están dando el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque los tienen dormidos adentro de la iglesia. Ahora, ¿de quién es la culpa? De mía. Personal. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan que creemos de que el predicador sea el que dé todo lo necesario para la semana. Y en la semana nos olvidamos de ¿qué? De todo lo demás. Díganme. Pastor, también, o sea, yo pienso que esto es ¿cómo le digo? Abarca todo, tanto como la enseñanza, como la responsabilidad de uno mismo. ¿Por qué? Porque también en la enseñanza influye mucho en la vida de cada uno de los miembros, dependiendo de lo que el predicador enseñe, de lo que el anciano enseñe, del que se para en el púlpito enseñe. ¿Por qué, pastor? Hace aproximadamente tres años, cuando llegué yo a Chiapas, mi mamá siempre ha sido conocedora de la palabra de Dios. Y una vez yo le escuché decir, es que vivimos en un mundo lleno de pecado, donde nosotros no podemos ser perfectos. O sea, entonces yo le dije a mi mamá,
iglesia adventista del séptimo día. No, pues yo ya llevo 40 y tantos años, sepa ese número. Y no has aprendido no has aprendido, siempre vas a pensar que en este mundo no vas a ser perfecto. Entonces, ¿a qué has sido llamado? ¿A qué has sido llamado? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos, como miembros de aquí que estamos aquí presentes, muchas veces nos enfocamos en el mensaje que está viniendo de allá para acá. Entonces, si un predicador, ya sea pastor o quien quiera que sea, dice allá arriba, dice, hermanos, nosotros como pecadores, y entonces ahí ya distorsionó toda la palabra. ¿Me entiende, pastor? Cuando en nuestra boca, en la boca de cada uno de nosotros, ya no debería de ser que somos pecadores, porque si estamos viviendo en Cristo Jesús, ya no deberíamos de ser pecadores. Y ese sería el mensaje que debería de meterse en nuestra mente y en nuestro corazón, que todo aquel que vive en Cristo y que ha aceptado a Cristo Jesús ya no tiene por qué tener esa mente y ese sentimiento de ser pecador. Eso es lo que yo digo. Entonces yo le dije a mi madre, bueno, tiene usted que ponerse a pensar, porque si usted va a tener ese pensamiento, va a venir Cristo y por ese pensamiento usted se va a quedar. No importa los años que usted haya tenido en la iglesia, pero si usted tiene ese pensamiento de que usted vive en este mundo y lleno de pecado, y porque hay mucho pecado, usted no va a poder ser perfecto, o sea, no va a poder ser una gente santa como estamos viendo en el tema. Entonces, estamos perdidos. Así es. Desde el principio estamos perdidos, ni hemos empezado, o sea, no hemos empezado a vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque estamos aceptando las palabras que el mismo enemigo nos dice, ¿sí? Que somos pecadores. No, tú sos pecador. Entonces, hermano Manuel, ¿cómo se considera usted? ¿Pecador o justo? Bueno, entonces, si yo digo, no soy pecador, yo soy pecador, el diablo hasta brinca de gusto. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha sembrado en nuestra mente. Así es, eso es lo que ha sembrado en nuestra mente. Eso es lo que ha sembrado. Entonces, y lo ha sembrado y ha usado a las personas que, se pasan allá y dicen siempre que somos pecadores y que como pecadores. No, el mensaje, pienso, pastor, que el mensaje de un pastor, de un anciano, de quien predique la palabra de Dios allá arriba para el pueblo, el mensaje debería de ser santidad. Ya no amén, amén. Ahora, por eso leímos nosotros en 1 Pedro 1:22, dice, purificando vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu Santo, siendo renacidos no de simiente corruptible. Hermanos, si nosotros tenemos la palabra de Dios, nos dice la promesa que nosotros seremos ¿qué? Purificados, seremos renacidos. Pero a veces el lenguaje que se dice, como dice el hermano, a veces se nos ha arraigado tanto en nuestras mentes que de la mentira la hemos hecho una verdad. Y el pueblo de Dios padece por falta de ¿qué? De conocimiento, porque lo acepta tal como es. Por eso mi instancia desde que estamos aquí, que ya tenemos casi un año, es de que aprendamos a escuchar, a leer la palabra de Dios detenidamente. Cuando hay una pregunta, preguntémosle al Señor. Aceptemos la explicación no de un siervo, sino de la palabra de Dios. Porque necesitamos cambiar nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Cristo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que estar prestando atención a las palabras y permitir que el Espíritu Santo nos la explique. Por eso dice la sierva del Señor, dice, preséntese la Biblia en la forma más sencilla y simple para que el Señor nos hable a nuestros corazones. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, de leer, de escudriñar.
Porque si no, vendrán los tiempos de prueba, y si nosotros somos cristianos superficiales, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Vamos a qué? A ser arrastrados. Pero cuando nosotros somos arraigados, como en Salmo 92 leímos, ser como cedros en el Líbano, un cedro alto, fuerte, ancho, arraigado en Cristo Jesús, vendrá la tempestad. ¿Y qué le hará al cedro? Nada. Vendrán las pruebas, ¿y qué sucederán? Nada. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos plenamente ¿en quién? En Cristo Jesús y en su palabra. Por eso dice, la vida está en la palabra. Dios dijo y fue hecho. Y esa es la certeza y la seguridad que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Si Dios dice, vosotros sois perdonados, vosotros sois perdonados. Si el Señor dice, estando conmigo no pecaréis más, hermanos, a la gloria de Dios, estando Cristo en mi vida, no pecaré más. Y si caigo, abogado tenemos para con el Padre. Pero no dejemos que ese pecado se convierta en una rebelión, y mucho menos en una iniquidad. Ir directamente al Señor, Señor, la regué. Perdóname. ¿Y saben qué es lo que hace el Señor? Lo perdona. Lo hace nuevo. Lo renueva. ¿No es maravilloso lo que el Señor desea hacer? Ahora, el Señor, por eso el Señor desea que nosotros crezcamos a la madurez que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros. Es tiempo de que salgamos de bebés y que seamos maduros espiritualmente. Usted sabe que cuando usted llega a la madurez espiritual, a usted no se va a sentir ofendido porque la persona o aquella persona no le saludó o porque escuchó algo que dijo de usted. No, cuando usted llega a la madurez de Cristo, a usted no le interesan las cosas que suceden a su alrededor. ¿Por qué? Porque su vista está puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Que usted mira los problemas y dificultades dentro de la iglesia, de sus hermanos y de sus hermanas. Cuando usted llega a la madurez espiritual, usted no va a estar mirando esos problemas. Usted va a estar mirando a Cristo Jesús. Por eso vendrán pruebas, dificultades, y usted permanecerá en pie al lado de Cristo Jesús, porque usted no quitará la vista de Cristo Jesús. Esa es la madurez que el Señor desea que nosotros tengamos. Y cuando nosotros somos maduros, los frutos que nosotros tenemos tienen un solo objetivo. ¿Y ese objetivo cuál es? Darlos. Bendecir a otros. El árbol no solamente se queda lleno de frutos. El árbol, los frutos salen y se dan. Ajá, por sus frutos lo que hay que dar los frutos. Por eso dijo el hermano más temprano, dice, nuestro testimonio es lo que refleja a quien pertenecemos nosotros. Nuestra vida es el reflejo a quien nosotros servimos. El Señor desea que crezcamos en la vida espiritual. El Señor desea que nosotros seamos regados por el Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar a la madurez que el Señor desea que lleguemos. Pero si usted se queda solamente sentado esperando las cosas del cielo, hermano, esa es la escalera de Jacob. Esa es la escalera de Jacob, que tocaba la tierra y tocaba ¿qué? El cielo, que había una conexión. Esa es la conexión que necesitamos nosotros en nuestra vida. Paso a paso, por eso es escalera. Paso a paso. Ahora, déjenme ustedes decirle, ahí voy a decir una cosa. Muchos dicen, es que todos estamos en un nivel diferente. Espérenme, le voy a cambiar. Nosotros estamos en niveles diferentes. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos rebeldes. Por eso, porque no pasamos más adelante, porque nosotros decimos, no, es que esto a mí me gusta y yo no lo voy a dar. Si Cristo quiere aceptarme, me va a aceptar así como yo soy. Ajá. Si no, léalo, Jeremías, mire, Jeremías 5. Jeremías capítulo 5, versículo 23 y 24. No seguimos adelante porque somos rebeldes. Miren, este versículo es bien duro.
Jeremías capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice lo siguiente: no obstante, este pueblo tiene corazón falso. ¿Se imagina cómo es tu corazón? Dice, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da ¿qué cosa? La lluvia temprana y la tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. En pocas palabras, el pueblo de Dios a veces es testarudo, cabezón, que es un pueblo falso, que se aparta de Dios y no le teme a Dios, sino que dice, ve, eso de la lluvia tardía, la lluvia temprana, es puro cuento. Eso de que entregarme a Dios, no. Eso no. Pero el Señor dice, eso va a ser preparado, lo va a preparar ¿para qué? Para el tiempo de siega. ¿En qué lado estarás tú? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿Serás trigo o serás cizaña? ¿Serás quitado y echado al fuego o serás salvo para vida eterna? A veces no crecemos porque somos rebeldes. ¿Y qué dice el 25? Leámoslo, dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros, ¿qué cosa? El bien. Hermanos, el bien se nos quiere dar, pero a veces nuestra rebeldía no nos hace seguir creciendo. ¿En qué peldaño estás? Que cambiamos la forma a veces de decir que todos estamos en niveles distintos. Estamos en niveles distintos porque somos rebeldes. Porque los discípulos estaban ¿qué? En el mismo escalón, y fue derramado el Espíritu Santo. Quitemos nuestra rebeldía y todos estaremos en el mismo lugar. Y seremos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hermano, podríamos hablar mucho de todo de esto. Hay tantas cosas que hay que hablar. Pero el mensaje de hoy día es: entrega tu vida a Cristo Jesús. No perdamos más el tiempo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Sí, hermano. Pastor, agregando un poquito con el pensamiento de la hermana Luz, sabe que para ir al cielo, he llegado a entender por la palabra de Dios que para ir al cielo nosotros no vamos a subir a escalón por escalón, no vamos a subir gradualmente, o sea, no vamos a ir así. Nuestra decisión desde el momento que nosotros decidimos aceptar a Cristo y nos arrepentimos, es porque estamos decididos a obedecer la palabra de Dios y estamos decididos a hacer un giro de 360 grados en nuestra vida, ¿sí? Y cambiar toda nuestra vida completamente. Amén. ¿Sí? Entonces cuando nosotros damos un paso agigantado, o sea, no vamos a dar un paso primero y después otro, no, porque las cosas malas nosotros las conocemos ya de sobra. Conocemos ya lo malo que está en nuestra vida y sabemos que debemos de cambiar. Y como dijo el pastor, nosotros no vamos a salir de ahí si nosotros no tomamos esa decisión de obedecer, de obediencia y de cambiar nuestra manera de vivir. Así es. Entonces, hermanos, yo he llegado a pensar esto, que si nosotros no nos arrepentimos y hacemos este cambio en nuestra vida, un cambio radical, entonces no vamos a alcanzar. Así es. Y el cambio radical es hoy día. Exactamente. En el momento, Hoy día. Sí, todos los días, o sea, cuando nos levantamos, es el día de todos los días de decir, Señor, hoy quiero vivir delante de tu presencia y hacerlo agradable delante de ti. ¿Sí? Amén. Todos los días. Por eso el apóstol Pablo, muchos confundimos el mensaje del apóstol Pablo que dice, cada día muero. Y todos piensan que el apóstol Pablo diga, el apóstol Pablo cada día dejaba un poquito. No, cada día él mataba su cuerpo diciendo, Señor, hoy me muero yo para vivir contigo. O sea, pero en todas las cosas, no nada más que un poquito aquí. No, el apóstol Pablo mataba una cosa un día y otro día otra cosa y otro día. No, todos los
muerte completa, ¿sí? De Así todo es. lo malo para vivir en Cristo Jesús. Así y es. así vivir una vida en gloria. Y esa escalera que nos mencionó nuestra hermana, que tocaba el cielo y la tierra, esa escalera es la que nos une con Cristo Jesús. Amén. Esa es la unión que Dios quiere dar a nosotros, decir, yo estoy unidos a la tierra así como en el cielo. Y usted puede depender de mí, dice el Señor. Usted puede llamarme y ahí estaré. Usted puede invocarme y yo escucharé. Usted puede acercarse al trono de la justicia por fe y ahí estaré. Y el Señor por eso dice, esa escalera de que llegaba hasta el suelo, del suelo a la tierra, de la tierra al cielo, el Señor nos dice, vosotros no estaréis solos. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Exactamente. ahora vive Cristo en mí. Amén. La vida de él, sino- Amén. Ahora, Yo sí, también menciono algo, bueno, en mi vida personal, que Dios me ha dado de victoria en victoria, de victoria. No me ha dado toda la victoria, por supuesto. No he tenido victorias aquí, victorias, y me faltan muchas victorias, por eso yo hice esa comparación. Pero Ujú. claro que el momento es todo, pero yo siento que al menos que en mi vida no ha sido un cambio radical, no, porque Dios me ha dado victorias. Tengo gigantes. así es. Ya ve, ya. Ahora, yo los insto a que vayan y vean el mensaje en YouTube de Es muy difícil de perderse, para que lo puedan entender un poco más, en Ministerio PES. Pero hermanos, y eso es maravilloso, ¿por qué? Porque el Señor ha hecho todo lo posible para que seamos salvos. Es muy difícil perderse, es muy fácil ser salvo. Se lo dejo para que lo piensen. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dejado todo para que lo seamos. Es cuestión de hacer un cambio radical en nuestras vidas, una decisión radical. ¿Y por qué es radical? Porque hay cosas que digamos al Señor, Señor, te escuché, lo entendí, lo quiero vivir, haz el cambio tú. Haz el cambio tú, porque yo quiero realmente hoy día que sea un día de salvación para mí, para mi vida y para mi hogar. Y el Señor lo promete y Él lo hará. ¿Deseas tú hacer esa decisión? Espero que cada uno de nosotros lo hagamos. Pongamos de pie y concluyamos con una oración en esta mañana. Aquellos que nos están escuchando a través del internet, que esa decisión que tú tomes sea una decisión que te lleve a la vida eterna y al tener el gozo, la paz y la alegría que Cristo Jesús quiere dar en nuestras vidas. Querido Padre, Señor, en esta hora agradecemos inmensamente por tu presencia. Agradecemos inmensamente por tu amor, por tu misericordia, y te alabamos y glorificamos por tu Santo Espíritu, Señor. Señor, danos de tu Espíritu para poder tener tu poder, para que podamos ser renacidos de nuevo al escuchar tu palabra, tu verdad y tu evangelio, que podamos vivir cada una de las cosas que tú quieres que vivamos. Que Señor, que en nosotros no hay ninguna fuerza, lo sabemos, pero tú has prometido el hacer como el querer en cada una de nuestras vidas. Hazlo en esta hora para que nosotros podamos ser un pueblo fiel, un pueblo leal a ti, un pueblo en el cual dediquemos nuestra vida a ti, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro caminar, nuestro vestir, nuestro comer. Señor, que en esta hora toda nuestra vida sea dedicada completamente a ti, en santidad y en alabanza y glorificación a ti, Señor. Señor, gracias por hablar a nuestros corazones y gracias por tu presencia. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.